Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de los soldados negros de San Martín. La lucha de los esclavos se desarrolló mucho antes de la llegada del general San Martín a las tierras del ex virreinato del Río de la Plata. Los nuevos aires, que llegaron de la Revolución Francesa de 1789, no solo vinieron a sacudir el antiguo régimen de los reyes, sino también liberó a las fuerzas encadenadas, y una de ellas eran los esclavos africanos. Un clave de la participación de los esclavos y muy relacionado a los futuros acontecimientos de 1810 fueron las invasiones inglesas de 1806-1807. Hay que decir que no había un cuerpo de milicias específico de los esclavos. En cambio, sí había de pardos y morenos, negros libertos. A pesar de eso, los esclavos tuvieron una participación destacada al lado de sus amos. Además, podemos afirmar que los soldados negros de San Martín fueron la carne de cañón en la guerra por la independencia. Basta recordar que de aquellos casi 2.500 negros, pardos, zambos, libertos, mulatos, indios y morenos que cruzaron los Andes con el general, solo regresarían a Mendoza tras el final de la gesta 143 de ellos. Los soldados negros de San Martín. Este es un comentario que vamos a hacer en base al texto de Florencia Guzmán, historiadora e investigadora del CONICET. Entre 1816 y 1824, los batallones negros iniciaron un largo recorrido en el que libraron batallas en Chile, Perú y Ecuador, en una odisea militar que los llevó a miles de kilómetros de sus hogares. Serían estos antiguos esclavizados, en la condición ahora de libertos, los protagonistas principales de la gesta de la independencia. San Martín consideraba a los antiguos esclavizados integrados a su infantería como su fuerza florida. Infantería que era el 70% de su ejército, y dentro de ella las tropas negras que luego lo acompañaron a Chile y Perú eran mayoría. Para el cruce de los Andes, las milicias negras bajo el genérico nombre de cívicos estaban distribuidos en los 3 distritos, Mendoza, San Juan y San Luis. Además, el ejército estaba formado por ex esclavos reclutados en Buenos Aires y en Cuyo, organizados en los destacados batallones número 7 y el número 8 de infantería, y el batallón integrado número 11 de infantería. Para este despliegue, San Martín tuvo que lidiar con las élites locales, pues perdían mano de obra para la economía agrícola de la región y, desde luego, por el control político que implicaba el manejo de estos sectores. Consciente de la problemática, acordó con las diputaciones de Mendoza y San Juan la excepcionalidad de los brazos útiles para la labranza y también el compromiso de abonar a los propietarios el valor de una retribución por cada esclavo. Asimismo, resignó su convencimiento de formar batallones integrados. Los libertos constituirían batallones separados de los demás cuerpos y de sus amos, lo que había sido pedido de modo manifiesto por las autoridades. Asimismo, pidió por la posibilidad de carrera militar, reservada hasta ese entonces a los blancos. En una carta al secretario de Estado en el Departamento de Guerra escribía: entre los esclavos hay muchos de más que regular educación para su esfera, que saben escribir y poseen un genio capaz de las mejores instrucciones. Abriéndose la puerta a sus ascensos, se empeñarán eficazmente a adquirirlos, cumpliendo mejor los deberes de su clase. Yo espero que el Supremo Gobierno se digne habilitar los esclavos para la opción de los empleos, sirviéndose vuestra señoría elevar mi solicitud
la que se contrae a solo cabos y sargentos. Cuartel General de Mendoza, octubre 14 de 1816, firmado José de San Martín. Tu corazón es 1.000.000 de cosas buenas y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones cuando se trata de salir a trabajar. Aquí la raza no se viste de colores y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida en sus canciones y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones, hay un deseo de podernos ayudar a convertir de cada pueblo en su nobleza un sitio donde se pueda vivir en paz. Aquí la raza no se viste de colores y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida y sus canciones y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Adelante, vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo. En ese texto hay que prestar atención al pensamiento de San Martín. No pareciera un enunciado que vuelca un ideólogo abstracto o un editorialista de vanguardia, sino que son los conceptos de un militar liberal, de poder y de acción, que ejercía políticas concretas en el día a día y que tendrían gran influencia en el devenir posterior. Este escrito nos resulta significativo porque se inscribe en una nueva retórica republicana que abriría las puertas al mérito y a la virtud, y que consideraba que los conflictos y divisiones raciales eran una manifestación del régimen español que resultaba necesario superar. Otro aspecto destacable de los morenos que acompañaron esta gesta lo encontramos en los soldados músicos como intérpretes y ejecutantes de la música patriótica.
En todos los cuerpos de San Martín debía haber tambores, trompetas, pífanos y clarinetes, para lo cual incorporó al ejército de los Andes a 4 bandas de infantería y una banda de cornetas para la caballería. Tanto en el Plumerillo como luego a lo largo de las respectivas campañas, los batallones 7, 8, 11 y de cazadores de los Andes aprendieron a operar estratégicamente, militarmente en el campo de batalla con música. Fue destacadísima la banda del Once de Infantería, con notables intérpretes de instrumentos de viento y de percusión. El hacendado mendocino Rafael Vargas envió a 16 esclavos a Buenos Aires para recibir una esmerada educación musical en el Conservatorio de Víctor de la Prada, quien había realizado estudios musicales en Francia. Tras 4 años de estudio, los músicos negros regresaron a Mendoza, donde formaron una banda completa. La otra banda, que gozaba de gran reconocimiento, era la del batallón número 8, compuesta de 27 músicos negros, los cuales, salvo 3, tocaban todos de oído perfectamente. Un nombre sobresaliente de estos intérpretes afrodescendientes fue el de Matías Sarmiento, hijo de un negro y una mulata, que sabía leer y escribir música, además de componer con solvencia. El músico chileno José Sapiola, en varios segmentos de su libro Recuerdo de 30 años, destaca el profesionalismo de Sarmiento en el abordaje del repertorio y también en la dedicación y el entusiasmo con que se desempeñaba. Sumado a la importancia que tendría en la ciudad de Santiago la llegada y permanencia de la banda de música del batallón número 8 de Libertos, no solo porque habría llenado de música esta ciudad, sino además por el fuerte incentivo que les daría a los músicos de ese país, entre los que él se contaba. Según sus palabras, en 1817 entró en Santiago el ejército que, a las órdenes de San Martín, había triunfado en Chacabuco. Este ejército trajo 2 bandas regularmente organizadas, sobresaliendo la del batallón número 8, compuesta en su totalidad de negros africanos y de criollos argentinos, uniformados a la turca. Cuando 3 o 4 días después de la batalla de Chacabuco se publicó el bando que proclamaba a don Bernardo O'Higgins, director supremo de Chile, el pueblo, al oír aquella música, creía estar en la gloria, según decía. Estas consideraciones de Sapiola sobre el músico mayor Matías Sarmiento, y muy particularmente sobre la banda de música del batallón número 8 en la ciudad de Santiago, se extiende en el tiempo y se instala en la memoria histórica y patriótica, tanto en Chile como en el Perú. Prueba de ello es el cuadro La Jura de la Independencia en la Plaza de Armas de Santiago, de Pedro Subercaseaux, de 1945, que encuentra en estos momentos dicha pintura en el Museo Histórico Nacional de Chile, en donde se puede ver en el vértice derecho a la banda de música del referido batallón. Finalmente podemos decir que cuando el ejército de San Martín entró en Lima y el 28 de julio de 1821 proclamó la independencia de este país, celebrada con un baile de gala en el Cabildo limeño, las bandas de música de los batallones negros tuvieron también en esta ocasión una destacada actuación. En los manuales y programas de enseñanza, los negros surgen como una temática apenas importante en el período colonial para desaparecer y desvanecerse en la República. Los presentan como mercancía y mano de obra servil, omitiendo toda vida sociocultural. Es como si los negros no hubieran tenido una presencia constante en la vida cotidiana del pueblo argentino. Se omite que fueron parte desde el principio en la vida familiar argentina. Si bien estas explicaciones son lógicas,
no es menos cierto que los negros nunca desaparecieron como se ha escrito y se sigue contando. El ocultamiento intencional de sus aportes en los manuales solo obedece al mito de la nación blanca elaborado por los llamados héroes nacionales. Agradecemos la colaboración y valioso aporte del licenciado Guillermo Álvarez Naverán, presidente de la Cámara de Comercio Argentino, República Democrática del Congo. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.